Buenas tardes. Mi nombre es Enric Odes, vengo en representación de Basaba. Somos un estudio de diseño gráfico. Empiezo mostrándoos el showreel, que es parte importante del trabajo que hacemos. Tears and 96 eyes. I got a garbage brain that's driving me insane, and I don't like the ride, so push that mess to the side. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare, cause I'm a reborn maggot using gym warfare. Rock tonight and I say, rock it right and I say, rock tonight and I say, rock it right and I say, but I don't know why. Bueno, un poco de historia sobre nosotros. El estudio lo fundaron Tony y Bruno, un padre y un hijo, en el año 97. Y desde entonces, bueno, a 22 años más tarde, somos un equipo de unas 26 personas. Tenemos pues un equipo grande, pero realmente nos comportamos como si fuéramos un estudio pequeño. Es decir, nuestra práctica se basa mucho en el aprendizaje, ensayo-error, en hacer trabajo experimental. Llevamos muchos años trabajando para proyectos deportivos, mayoritariamente con Nike, también con otras iniciativas. Y es un lenguaje que creemos que dominamos, que es un lenguaje con el cual nos sentimos cómodos. Hemos trabajado pues, para muchas marcas, para muchos atletas, para muchas celebrativas, para muchos equipos. Y yo creo que eso es un ejercicio donde hemos buscado una cierta especialidad. Como veréis, no hay una línea, no somos un estudio de firma reconocible, sino que lo que intentamos es variar en todo lo que hacemos. Uno de los grandes proyectos que hicimos hace unos años fue la tipografía del Barça, del Fútbol Club Barcelona. Realmente formaba parte de un encargo donde lo que queríamos hacer era un diseño de camisetas, pero en aquel momento nos dimos cuenta que un ejercicio de expresión muy importante serían los dorsales que llevaban los jugadores. Estoy hablando del año 2010-2011, donde no había tanta sensibilidad a los proyectos tipográficos, y fue realmente un proyecto que no nos pidieron, no formaba parte del brief, pero realmente fue el gran proyecto que hicimos para el Barça. En el ejercicio inicial de buscar referencias de cosas que queríamos hacer, enseguida nos vino como punto de partida Gaudí, que es uno de los grandes arquitectos presentes en la ciudad de Barcelona. En concreto, esto es un edificio que está allí que se llama La Pedrera, y en La Pedrera hay unas chimeneas cuyas caras tienen unas caras como de unos guerreros. Y tomamos esta forma, la forma que veis en las chimeneas, como elemento diferenciador de la tipografía. Eso es algo que os puedo explicar aquí, porque tengo oportunidad de expresarlo. Es algo que le puedo explicar al cliente y de repente él encuentra la conexión emocional, pero la gran audiencia después esto no lo ve. Pero nos dieron la oportunidad de explicarlo en diarios y de repente pasó de ser una tipografía X a una tipografía nacida exclusivamente en la ciudad de Barcelona. El proceso empezó con la creación de los números. El proyecto era un proyecto que tenía que durar en principio una temporada, pero se ha convertido en la tipografía semioficial del Barça. Os voy a enseñar una colección de camisetas que hicimos para Nike, donde lo que hicimos fue coger los himnos de los equipos que ellos representan y hacer gráficas y tomar parte del himno en una composición tipográfica que resultara interesante. Y el resultado final fue este. Uno de los grandes proyectos que
que hicimos hace un par de años. Es un proyecto para Atlético de Madrid y nos contactaron para actualizar parte de la identidad que tenían. Luego, además, se iban a cambiar de estadio y entonces querían que les ayudáramos en esto. Y nos dijeron, mira, haced lo que queráis, pero sobre todo el escudo no lo podéis tocar. Claro, lo primero que hicimos fue empezar a estudiar qué es lo que estaban haciendo otros clubs Champions, otros clubs de Europa, y como veis, todos ellos han hecho una evolución pues desde los orígenes hasta lo que tenéis a la derecha es hasta el día de hoy. Y de todas pues, hay unos tics que veréis repetidos, es decir, una simplificación de formas, un respeto a los orígenes y actualización de los mismos. Y un poco en un ejercicio de benchmarking ubicamos a todos estos equipos en esta gráfica donde teníamos los más heráldicos o los más abstractos o los más simples y los más complejos, y el escudo que nosotros nos encontramos era un escudo que estaba aquí. Y nos parecía que, pese a que nos dijeron que no teníamos que tocar el escudo, el club merecería tener una aspiración para mover esto aquí. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue ver la evolución del escudo, que básicamente desde el año 1947 no había cambiado. Es decir, lo que tenéis en la fila de arriba fueron los primeros años, pero el último que tenéis es del año 47. Es un escudo, el anterior, o el que nos encontramos nosotros, que tiene varios elementos. El primero es esta forma de escudo español, un número de barras que ha cambiado en el tiempo y de unos grosores a veces extraños, a veces simétricos. Nos encontramos también un oso intentando coger una fruta de un árbol, de un madroño, que es la imagen de Madrid, pero esto lo sabéis porque os lo explico yo. Es muy difícil a partir de esta imagen determinar que es un oso acercándose a un madroño. Y luego tenían las 7 estrellas del escudo de Madrid o las 7 estrellas de la Osa Menor o una constelación. Realmente estuvimos mirando la historia y nadie nos supo explicar qué era. Total, que con esos elementos les dijimos, mira, había uno más, que era un ribete amarillo, que simplemente lo puso Nike porque no podían poner el escudo sobre una franja roja y blanca, le pusieron un amarillo y se quedó como parte de la identidad. Una cosa rarísima. Les dijimos, mira, es que además tenéis una serie de problemas de representación, pero tenéis muchos colores, es difícil de entender. Con lo cual les hicimos una propuesta. La basamos en 5 grandes pilares, que para nosotros fue lo más importante. Primero, respetar los códigos visuales. Esto no es una marca, esto es un club. Esto no es una etiqueta de una bebida, esto es algo que la gente lleva tatuado en su piel. No es un producto, es el club que tu abuelo seguía. Hay una tradición familiar alrededor de un club. No estamos hablando de branding, aquí estamos hablando de códigos visuales que representan un sentimiento. Y entonces, lo primero que queríamos hacer era, sobre todo, un trabajo muy importante de respetar los códigos visuales. El segundo punto es intentar sintetizar. Los símbolos que tienen eran muy complejos, había una tipografía muy extraña, sintetizar todo al máximo. Eliminar elementos superfluos, eliminar cosas que no aportaban valor semántico a lo que estábamos explicando. Luego, también un ejercicio de crear una marca fuerte. Sabéis que hoy en día los clubs, sobre todo los que están en nivel Champions, no son clubs solos, son pues un conjunto de valores y de marcas, ¿no? Y finalmente, facilitar las adaptaciones. Un escudo que era muy grande, que en grande se ve bien, pero en pequeño era muy difícil de representar. Esta es la evolución del escudo que os explicaba antes, desde al principio, el año 39, la versión del 47. Y este es el escudo que finalmente presentamos.
Asociado al escudo también quisimos hacer una tipografía específica para el club. En el proceso de documentación encontramos bueno, pues estas entradas que el club original tenía en el primer estadio, que se llama el Estadio Metropolitano, y es una tipografía que nos pareció muy interesante para actualizar. Luego también hicimos un trabajo muy importante de merchandising. Hasta ahora no habían tenido un respeto específico por la marca, simplemente se había dado a proveedores y cada proveedor había hecho una interpretación de lo que le parecía mejor. Nosotros lo que hicimos fue crear líneas de producto, hacer lemas, hacer un manual que fuera consistente. Hablamos con los proveedores, adaptaron este manual de estilo y el primer año incrementaron las ventas en un 40%. Es decir, dejaron de ser productos random, es decir, dejaron de ser un plato con un escudo a ser objetos pensados específicamente para los fans. Luego en la fase de inauguración, porque también cambiaron de estadio y en eso también estuvimos involucrados, hicimos los carteles de la fiesta, como veréis. Todo esto retrotrae a una época pasada y siempre que hemos podido hemos utilizado la justificación histórica para explicar por qué estamos actualizando los elementos del club. El estadio luce increíble, hay un vídeo de un chico saliendo al estadio, le han cambiado la casa, le han cambiado el escudo, le han cambiado el nombre. Un chico saliendo al estadio viendo esto y llorando, que es una cosa que realmente nos emocionó porque es, bueno, pues es el trabajo de muchos meses de esfuerzo, ¿no? Junto con el equipo de arquitectos también hicimos toda la señalética que había dentro del estadio. Para ello cogimos como punto de base el escudo y este ángulo nos sirvió para crear toda la iconografía. Es una iconografía que tenía que servirnos pues, para marcar secciones. La queríamos que fuera todo muy industrial. Bueno, pues así juntamente con los arquitectos hicimos estas aplicaciones. Y luego una cosa muy cinematográfica, una cosa muy televisiva, que es el túnel de salida al campo, y es algo que también estuvimos trabajando con ellos. Y finalmente, como parte de este encargo, juntamente con Nike, nos hicimos cargo del paquete gráfico de la tienda, una tienda donde queríamos que fuera muy urbana, que hubiera zonas claramente diferenciadas, donde lo que fuimos a buscar es elementos reconocibles de Madrid. Esto, por ejemplo, es un homenaje a las baldosas que hay en los bares de Madrid, pero actualizado con códigos de fútbol. Por ejemplo, pusimos pósters con los nombres de los jugadores, pero pósters que recuerdan a esos pósters que te encuentras en la calle, y entonces cuando un jugador se va, pues lo que hacen es arrancan el póster y pegan otro encima, un poco con la idea de esta cosa street. Había una zona para la gente, para los chicos jóvenes. Y luego finalmente nos encargamos de todo el motion graphic que hay alrededor de un equipo de fútbol. Esos marcadores, los elementos que utilizan luego en las redes sociales. Realmente es un proyecto increíble por el impacto social que tiene. Es decir, yo creo que nunca más vamos a hacer un proyecto de branding que tenga un impacto tan grande en la gente, que tenga tantas resistencias al principio, porque nadie quiere que le cambien una cosa que tiene instaurada, pero que luego al final ha sido adaptado y forma parte ya de la esencia del club. Los fans ya no hay esta polémica sobre escudo nuevo, escudo viejo, es el escudo del club. Y si quieres apoyar a tu club, tienes que ir todos a una, ¿no? Fue como una gestión del cambio que también tuvimos que aprender. Estamos muy orientados a la experimentación y ahora una cosa que nos gusta mucho es experimentar con tipografía en movimiento. Tenemos grandes tipógrafos en el estudio, hemos hecho muchos proyectos de lettering, pero ahora estamos intentando ver cómo somos capaces de coger esos proyectos de tipografía y llevarlos a un mundo de motion, ¿no? Y cualquier excusa nos parece buena para hacer algo así, es decir, desde, por ejemplo, la presentación de la identidad visual de una escuela, pues ahora les creamos logos en movimiento, hasta ejercicios para un máster de tipografía que estamos haciendo,
textos diversos para editoriales bueno, que hay en Barcelona. Nuestra propia página web, el 404, pues contiene elementos de tipografía. Bueno, al final, un gran esfuerzo que de momento no tiene una aplicación directa, pero que nos ayuda a conocer mejor el comportamiento tipográfico en un entorno distinto. Y finalmente, si os queréis llevar un trozo de nuestro diseño, hemos creado una colección de stickers que tenéis en Instagram. Si buscáis Basaba, tenéis los stickers a vuestra disposición. Muchísimas gracias.